En la segunda entrega de Reflexiones para la Transformación estamos comunicados con el politólogo español Jaime Pastor, editor de la revista Viento Sur y miembro de Anticapitalistas del Estado español. En esta entrega hablaremos de los cambios producidos en materia geopolítica y los efectos de las drásticas medidas decididas por Donald Trump, presidente de la principal potencia militar del planeta. Buenas tardes, Jaime, es un placer poder conversar con vos en el segundo programa de Reflexiones para la Transformación. Pues igualmente. Bien, Jaime, en tu análisis de la situación mundial y los cambios en proceso con el segundo mandato de Donald Trump, vos lo titulabas el desorden imperial. ¿Cuáles son las variables que explican esta definición? Bueno, yo creo que ahora hablo de un nuevo desorden imperial, ¿no? Es decir, que evidentemente eso lo ha abierto la llegada de Trump a la Casa Blanca y el giro que está dando a la geopolítica, bueno, y a la geoeconomía mundial, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido supone una impugnación de lo que se venía desarrollando por parte de Estados Unidos desde al menos los inicios de los años 90, ¿no? Una vez desaparecido el bloque soviético, pues se fue configurando un mundo unilateral, digamos, bajo la hegemonía indiscutida de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, luego se fue, a partir de sobre todo del siglo XXI, se fue conformando a Rusia como un competidor y a raíz de la guerra de Ucrania, incluso antes ya, claro, de 2014, o incluso podríamos poner unos años antes, pues eso, una amenaza geopolítica, puesto que de alguna manera Putin está buscando recomponer su propio imperio, digamos, ¿no? Lo que había sido el espacio soviético, ¿no? Entonces, claro, por lo que vemos es una propuesta, en cierto modo, de reparto del mundo, ¿no? Por áreas de influencia, distinto del que venía hasta ahora, particularmente con Putin, pero claro, con vistas a distanciar a Rusia de China y subordinar, digamos, a la Unión Europea a ese proyecto, ¿no? Entonces, que yo creo que la variable fundamental es esa, ¿no? Es decir, el desequilibrio, el cambio de relaciones a nivel de las grandes potencias, ¿no? Entre unas y otras, ¿no? Obviamente detrás de eso hay es decir, no es una locura de Trump, tiene que ver con el declive de Estados Unidos, el declive hegemónico estadounidense, con el déficit comercial enorme que tiene Estados Unidos, con la amenaza estratégica desde el punto de vista geoeconómico que supone China, ¿no? Y claro, pues en ese sentido él ha decidido que la prioridad es el MAGA, ¿no? Es decir, volver a hacer América grande, ¿no? América entendiendo, claro, en su caso por Estados Unidos, ¿no? Hemos visto, entonces, bueno, pues vemos que detrás de eso, pues claro, también hay una lucha por los recursos, ¿no? Es decir, en un contexto de crisis climática, crisis ecológica profunda y de escasez de recursos, pues lo que vemos es que evidentemente cuando habla de Ucrania está hablando también de poder beneficiarse de la extracción de minerales raros, ¿no? De minerales que son fundamentales en el marco de esa competición geopolítica, ¿no? Es decir, que ya digo, yo creo que es que en un contexto de policrisis general, como hemos analizado en otros momentos, ¿no? Como el declive imperial obliga a un cambio geopolítico radical, y eso, bueno, pues ha quedado claro en el discurso que también hizo J.D. Vance en Múnich ante la Unión Europea, ¿no? Dejándoles claro que ya no iba a proteger a Europa frente a otros enemigos, ¿no? Y bueno, ahí está también hasta qué punto ahora
se va a reformular la OTAN, ¿no? Y por otro lado, pues también vemos cómo en la Unión Europea ya entra el debate sobre su propio real. Bueno, esta sería la combinación de factores, diríamos, que explica cómo nos encontramos ante un nuevo desorden imperial. Obviamente, todo lo que quiere hacer Trump no está claro que se vaya a hacer. No está claro que se vaya a hacer con Groenlandia, ni con el canal de Panamá. Tal cual, sí, sí. Por supuesto, ni con Canadá, ¿no? Pero es evidente que ahí ha generado unas contradicciones, ¿no? Y una reformulación de la geopolítica global que, bueno, que evidentemente no está claro que le vaya a salir bien, pero en todo caso es la potencia hegemónica hoy por hoy desde el punto de vista del dominio que tiene sobre la moneda, sobre el dólar, desde el punto de vista militar, ¿no? Y claro, pues desde el punto de vista tecnológico no quiere quedarse atrás tampoco, ¿no? Claro. Ahora, Jaime, ¿se podría decir, como remarcás en tu nota, que esta sería la respuesta al final de la globalización feliz, de que la gran beneficiada ha sido China, ¿no? Y el carácter que asume es mediante, vos definís, un etnonacionalismo proteccionista y oligárquico, que a su vez está abriendo paso a que en distintas partes del mundo surjan símiles a esta idea. ¿Cómo ves esta situación y esta definición? Exactamente, sí, no, yo en la pregunta anterior me refería evidentemente al desorden geopolítico en el que hemos entrado, ¿no? Pero obviamente otro aspecto fundamental es lo que el mismo J.D. Vance llama cambio de régimen, es decir, lo que vemos es una extrema derecha estadounidense que representa, bueno, con la superoligarquía financiera y de las telecomunicaciones que representa Musk, ¿no? Que quiere forzar a un cambio de régimen cada vez más autoritario, cada vez más reaccionario, más ultraliberal en el plano económico, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, obviamente tiene coincidencias con Putin, ¿no? Es decir, que aunque puedan competir geopolíticamente, es evidente que lo que está promoviendo Trump es una especie de internacional reaccionaria, no solo en Europa, sino en otras partes del mundo, con su amigo Milei en Argentina, ¿no? Y con Orbán en Hungría, y evidentemente con Putin tiene afinidades, ¿no? Es decir, que esa es otra dimensión fundamental. Entonces, claro, en los nacionalismos proteccionistas y oligárquicos, precisamente lo que trato de destacar es como precisamente por el final de la globalización feliz se abre un juego de suma cero en el que no hay una lógica de win-win, como se llama, de que todos ganan, sino que unos ganan y otros pierden. Entonces, esos nacionalismos lo que quieren es proteger a sus nativos, ¿no? A los autóctonos de los respectivos países, y ahí la gran amenaza es lo que llaman la inmigración masiva, ¿no? Es decir, el poner límites, ¿no?, a esa inmigración. No quiere decir que no quieran inmigración, pero quieren una inmigración selectiva, ¿no? Que ellos puedan elegir, que sea para determinadas necesidades del mercado de trabajo, pero por supuesto cargarse el derecho de asilo, que es un derecho histórico, ¿no?, una conquista enorme, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, a nivel global define la gran amenaza en esa inmigración masiva y, por supuesto, en las personas racializadas dentro de sus propios países, además, por supuesto, de las mujeres que ponen feministas, que ponen en cuestión la familia, ¿no? O de los ecologistas que están exigiendo una transición verde, ¿no?, que para ellos, bueno, va en contra del modo de vida imperial que tratan de privilegiar, sobre todo las grandes potencias y fundamentalmente Estados Unidos y Europa, ¿no? Bien, Jaime, ¿cuál sería ese proyecto neoimperial según las regiones del planeta? Bueno, ahí
está. Es decir, yo creo que lo que quiere Trump es, de alguna manera, dejar de competir con Rusia en el espacio euroasiático, diríamos, ¿no? No enfrentarse a la expansión que pueda tener Putin, no tanto en Europa Occidental o incluso Europa del Este, sino en Asia del Este, es decir, dejarle, si quiere, que se quede con los territorios ocupados en Ucrania y bueno, si más adelante quiere más, pues no enfrentarse con ellos, dejar esa tarea para los europeos, ¿no? Y bueno, si quiere hacerse con Georgia, lo mismo. Pero claro, también quiere que Rusia, que Putin le deje manos libres en Oriente Medio, que es otra región geoestratégicamente importante, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Entonces, claro, pues es dejar que Israel y Estados Unidos hagan en Gaza lo que les dé la gana, ese paraíso turístico que quieren montar, ¿no? Es decir, la Riviera. Limpieza étnica radical, la Riviera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un reparto del mundo, ¿no? El espacio euroasiático norte, diríamos, para Rusia, Oriente Medio para él, las Américas para él, ¿no? Y evidentemente el Ártico. Ese sería otro punto también en disputa, ¿no? Es decir, expandir la doctrina Monroe estadounidense, pero dejando al margen a Europa, ¿no? Y diciendo que, bueno, pues que Europa ya que se encargue de su propia defensa militar y demás, ¿no? Claro, o sea, ¿y cuál será tu entender justamente en relación a Europa, ¿no? Porque si bien ha habido realmente una zozobra y una situación realmente de alarma muy grande, hubo últimamente unas reuniones importantes como la de los 27 en donde se dieron algunas definiciones como que Estados Unidos era ya un aliado de alguna manera poco fiable. Esto trae, por un lado, una confrontación que realmente no estaba en el panorama internacional, pero aparte también es cierto que va a generar una ruptura de los presupuestos con un incremento pero multitudinario, o sea, en términos de euros, para la defensa, algo que, bueno, que realmente es preocupante. Sí, bueno, eso vamos a ver hasta qué punto lo van a aplicar, ¿no? Es decir, que el mismo Pedro Sánchez aquí ha sido prudente, dice, vamos a aumentar hasta el 2% del presupuesto militar en 2029, ¿no? Ya veremos, pero sí, evidentemente en esto se van a saltar las reglas estas del déficit, ¿no? Y van a tratar además, lo paradójico es que evidentemente dada la débil industria de defensa europea en función de esos avances estratégicos en el plano militar que se han dado, van a tener que comprar armamento a Estados Unidos, ¿no? Es decir, que otra dimensión precisamente que no he podido hablar hasta ahora, pero es evidente la guerra comercial, ¿no? Entonces, claro, Trump quiere que el déficit comercial que tiene se lo paguen las otras grandes potencias, ¿no? Bueno, y no tan grandes como México, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues sí, vamos a ver hasta qué punto se aplica, porque claro, para eso van a tener que magnificar la amenaza rusa, ¿no? Y claro, pues la amenaza rusa la puede sentir Polonia particularmente, pero vamos, decir que Rusia quiere, yo no soy ningún fan desde luego de Putin, ¿no? Pero decir que Rusia quiere expandirse hasta Francia, ¿no? Como en cierto modo ha venido a decir Macron, ¿no? Pues yo creo que no es creíble para las poblaciones cuando ni siquiera Putin ha podido hacerse con Ucrania, ¿no? Es decir, que podrá quedarse en la peor de las hipótesis con los territorios ocupados hasta ahora, pero no desde luego va a poder hacerse con Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, la historia está abierta, ya veremos el futuro, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que ahí lo que hay es eso, aprovechar la renuncia de Estados Unidos a proteger a Europa militarmente
para generar esa gran Europa fortaleza del plano militar también, que es lo que querían hacer desde hace tiempo todo un sector, pero claro, lo paradójico es que van a hacer eso además en medio del ascenso de la extrema derecha en Europa, con lo cual evidentemente eso va a favorecer una mayor derechización de las sociedades europeas si van adelante y, por supuesto, una pérdida de derechos y de conquistas en el plano sobre todo social, ¿no? Aparte de que evidentemente supone, como ya se ha publicado, que están ya dando largas a la agenda verde, a su propia transición, digamos, verde, que bueno, era muy limitada, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es eso, es decir, pretender defender a Rusia en nombre, digamos, hacer frente a Rusia, haciendo valer la democracia, las libertades, el estado de bienestar, cuando se los están cargando, ¿no? Pues evidentemente eso no va a tener mucha credibilidad, y si la tiene, ya digo, va a ser para favorecer que en las próximas elecciones la extrema derecha vuelva a dar un salto adelante, sobre todo en Francia, ¿no? Y en Alemania también, pero claro, en Alemania y en Francia vamos a encontrarnos en unas elecciones probablemente el año que viene, y bueno, pues ahí está la expectativa clara de que pueda ganar la extrema derecha, ¿no? Entonces, y en todo caso, aunque no ganen, lo que estamos viendo con la política migratoria sobre todo es que esas derechas conservadoras, o lo que llamamos aquí los extremos centros, como que representa Macron, lo que están haciendo es aplicando eso, una política, la política que defiende la extrema derecha respecto a la migración cada vez más. No, está claro también que la situación de Europa es bastante complicada, además por el avance de la ultraderecha, que además coinciden estas fuerzas que son una mezcla de ultraliberalismo, pero también con posiciones muy autoritarias, lo que pasó con Alternativa Alemania, con lo que puede pasar en Francia, con lo de Italia mismo también. Eso es una cuestión novedosa, ¿no? En donde la ultraderecha, de alguna manera, hay una especie de metamorfosis donde son gobiernos extremadamente autoritarios, pero que reivindican en algunos casos el liberalismo también extremo. Sí, claro, evidentemente, es decir, no hay un discurso anticapitalista como el que había, aunque fuera demagógico, en los fascismos de los años 30, ¿no? O 20, ¿no? Con Mussolini. Ahora, pues eso es una política ultraliberal que está replicando. Es verdad que en Francia sería un caso particular a ver, porque bueno, pues trata de hacer un discurso más social, ¿no? Hemos visto que incluso en Estados Unidos, en la cumbre esta neoconservadora que hubo, cuando Bannon, ¿no? O el otro payaso con todo el respeto a los payasos, ¿no? El otro personaje siniestro de Trump, ¿no? Hizo el saludo fascista, pues se salieron de la conferencia. Es decir, el caso francés es muy particular porque, claro, como saben que tienen esas posibilidades de gobernar, pues tratan de alguna manera adaptar su discurso, ¿no? al malestar social francés, ¿no? Pero es evidente que, bueno, que están contra la subida de impuestos, que están por las privatizaciones, y que, bueno, tratarán de combinar eso con cierto proteccionismo social, pero claro, un proteccionismo social racista, ¿no? Es decir, deportando inmigrantes, ¿no? Y practicando el apartheid interno, ¿no? Sí. Ahora, ¿vos crees que esto, dentro de las hipótesis factibles, ¿qué avisorás? ¿Una radicalización de este enfrentamiento con Estados Unidos, o crees que va de alguna manera a incumplir los proyectos que tiene en materia arancelaria totalmente? Por ejemplo, con México está tratando de correr el arco, de discutir que recién en abril se haría, y empezó a tener un discurso menos confrontativo con la nueva presidenta de México, por ejemplo. ¿Vos ves que es como que presiona y negocia, o crees que está definido en avanzar en esta propuesta neoimperial? Bueno,
por parte de Estados Unidos yo creo que eso, que sí, con Europa quiere fundamentalmente darles la tarea de su propia protección militar y prioridad a la guerra comercial. Pero obviamente, claro, va a depender de cómo responda la Unión Europea. Si la Unión Europea pone aranceles también, ¿no?, como está anunciando, ¿no?, pues claro, sabiendo Trump que bueno, que va a tener que ceder algo, ¿no?, pues ya vemos que la táctica de Trump es eso, es decir, poner sus exigencias al más alto nivel para luego rebajar un poco, ¿no?, en función de cómo responda el adversario o el competidor. Entonces, bueno, yo creo que en la Unión Europea pues también van a ver cómo retoman, ¿no?, es decir, algún nuevo tipo de relación. Es decir, no puede haber ruptura entre Europa y Estados Unidos, ¿no?, porque además Trump también va a tener que ver, bueno, a medida que se acerquen las elecciones de medio mandato, ¿no?, del año que viene, bueno, pues también te va a tener que matizar, es decir, que el estilo, es decir, no puede tratar a Europa como ha tratado a Zelensky, digamos, ¿no? Es decir, no puede tratar fatal a Macron, ¿no?, o a Gran Bretaña, porque claro, a Gran Bretaña como Starmer, que sí que ha sido mucho fuera de la Unión Europea, estamos viendo como también está aliada con Francia y Alemania para retomar ese proyecto, digamos, de rearme frente a Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a ver eso, qué contradicciones se abren, qué límites tienen todas las amenazas que plantea Trump, pero lo que es evidente es que va a priorizar la recuperación económica de Estados Unidos, que habrá que ver si sale, porque claro, ya estamos viendo que va a aumentar la inflación en Estados Unidos, que claro, pues ya hay resistencias, ¿no? Es decir, también desde el punto de vista, teniendo en cuenta que es un Estado federal, pues también va a haber resistencias de distintos estados, ¿no? Es decir, que no va a estabilizar su proyecto, ¿no? Es decir, que vamos a ver, el escenario está abierto, pero desde luego sí, en el caso, digamos, de Europa y el mundo, digamos, euroasiático, diríamos, del norte, ¿no?, sí que puede haber un cambio radical de prioridades, por lo menos por parte de Trump, ¿no?, y para centrarse, evidentemente, estratégicamente en su competición con China y en el espacio ese indoasiático, ¿no? No, está claro. Y por último, Jaime, ¿cuál es el desafío de las fuerzas de izquierda anticapitalista ante este escenario tan complicado? Bueno, el desafío es enorme, ¿no? Porque claro, es verdad que las ideas, la sensación que quieren crear las derechas, las extremas derechas y lo que llamamos aquí las izquierdas socioliberales, ¿no?, la vieja socialdemocracia, ¿no?, pues lo que quieren es hacer ver a la gente que el rearme es una necesidad existencial, llegan a decir, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, pues claro, la izquierda tiene que plantear claramente un proyecto alternativo, un proyecto que desde el punto de vista no tiene que negarse a la solidaridad con el pueblo de Ucrania frente a una injusta invasión de Putin, pero tiene que buscar hacerlo por otros medios que por el rearme de la Unión Europea, ¿no? Y por supuesto la solidaridad con el pueblo de Gaza, ¿no? Es decir, que ahí es donde se ve la hipocresía de la Unión Europea, porque claro, dicen que quieren defender democracia y tal cual cuando son cómplices de la masacre que están practicando en Gaza, aunque ahora estemos con la política de hambruna que generan también, ¿no? Por lo tanto, la prioridad tiene que estar en la solidaridad con los pueblos agredidos, ¿no?, y fundamentalmente ahora con el pueblo de Gaza, ¿no?, y luego ofrecer una alternativa de
una Europa libre de armas nucleares, porque claro, estamos viendo que ya Macron hace valer su propia potencia nuclear, ¿no? Y apostar a largo plazo pues una Europa desmilitarizada, ¿no? En ese marco está la cuestión de la OTAN, ¿no? Que claro que en cierto modo hay una crisis también de sentido de la OTAN en este escenario. Si realmente Estados Unidos ya no quiere dedicarse a proteger a Europa, bueno, pues mayor razón para poner en cuestión la existencia de la OTAN, para, en el caso español, por ejemplo, bueno, pues plantear la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las bases norteamericanas que existen en el sur de España, ¿no? Pero bueno, también en toda Europa, es decir, en Alemania hay fuerzas militares estadounidenses. ¿Qué va a hacer con todo eso Trump si realmente dice que ya no se va a ocupar de eso, ¿no? Es decir, hay que, de alguna manera, cuestionar la presencia, por tanto, desde el punto de vista militar de Estados Unidos y este proyecto de la Unión Europea. Y luego tenemos, claro, también la gran necesidad de ofrecer otro modelo de seguridad, otro modelo de defensa, es decir, claro, alternativo, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, pues evidentemente yo en el artículo pues recuerdo es que, bueno, que nosotros tenemos que defender un completo de seguridad global y multidimensional, y en ese sentido recordar lo que significó la crisis pandémica, ¿no? Es decir, cómo ahí se planteó la necesidad de una seguridad sanitaria, ¿no? Es decir, una seguridad con los bienes públicos a reforzar, ¿no? Es decir, frente a una Europa militarizada, una Europa más social, más ecologista, ¿no? Con todos unos bienes comunes socializados, ¿no? Y evidentemente también, bueno, asumiendo lo que es la resignificación de conceptos fundamentales con los que se ha estado haciendo la extrema derecha, ¿no? Pues democracia, libertad, ¿no? Bienes comunes, ¿no? Ahí tenemos una gran tarea. Entonces, bueno, evidentemente vamos contracorriente en estos momentos, pero bueno, no olvidemos, por ejemplo, que en Grecia ha habido, el 28 de febrero, ha habido una movilización interesante. En Viento Sur hemos publicado algún artículo sobre ello. Aquí hay otra cuestión que se ha convertido en un bien público fundamental. Bueno, lo era ya, pero de alguna manera ahora está siendo asumido a escala masiva, que es la cuestión del derecho a una vivienda digna, ¿no? Sí. Está generando un movimiento muy potente, que en el caso español pues se ha anunciado una huelga de alquileres para el 5 de abril, que ya veremos qué pasa en las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, es decir, por lo tanto, ya digo, tenemos una gran tarea de reconstrucción que fundamentalmente va a ser extraparlamentaria, porque la presencia parlamentaria es muy débil, ¿no? Pero que bueno, que puede estar protagonizada por una nueva generación, que ya no viene con tanta carga como las derrotas de las viejas generaciones, ¿no? Por lo tanto, hay esperanza, ¿no? Es decir, generar esperanza y confianza en la enorme fuerza que tienen los pueblos cuando salen a la calle masivamente y desafían a los poderosos, ¿no? Bueno, Jaime, te agradecemos desde Reflexiones para la Transformación por tu verdadero aporte conceptual a este programa, y bueno, y seguiremos comunicándonos porque es fundamental ante esta crisis de la globalización capitalista hacia dónde va el devenir de estos gobiernos autoritarios. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Gracias, otro para vosotros. Nos hemos comunicado con Jaime Pastor, politólogo valenciano, anticapitalista del Estado español.